Buenas noches, hoy les vamos a hablar sobre los cazadores de microbios, específicamente el capítulo 10 que habla sobre el paludismo, una guerra sin fin entre Rossi contra Gracie. Ronald Rose era un oficial afecto al servicio médico de la India. Al ser este su país natal, fue criado al pie del Himalaya. Antes de cumplir los 10 años, fue enviado a Inglaterra. Por rebeldía u orgullo, buscó una plaza de médico en un barco de Anchor Line. Posteriormente logró ingresar al servicio médico de la India. En 1888, cuando obtuvo la primera licencia, volvió a Inglaterra, en donde se casó con Miss Rosa Blossom. Regresó a la India, se dedicó a examinar al microscopio, instrumento que no dominaba. La sangre de los indios atacados del paludismo era su objetivo. El microbio de esta enfermedad, curioso y multiforme, había sido descubierto muchos años antes, en 1880, por Laveran, cirujano del ejército francés. Ross regresó a Londres en 1894 con la idea de abandonar la medicina y la ciencia. Se encontró con Patrick Maelstrom, un médico inglés eminente que se había destacado en la esfera de la medicina por haber descubierto que los mosquitos chupaban gusanos de la sangre de los chinos, comprobando además, y esto era notable, que estos mismos gusanos se desarrollan en el estómago de los mosquitos. Ross dejó a su mujer e hijos en Inglaterra, se embarcó para la India y al llegar fue destinado a un puesto militar solitario, enclavado entre pequeños lagos calientes, en una inmensa llanura, sembrada de espantosos montones de rocas, y empezó a trabajar con los mosquitos. 2 años después volvió a Calcuta, con un laboratorio con ayudantes, mosquitos e indios, con tantas semilunas palúdicas en la sangre como cualquiera pudiera desear, cualquier investigador. En 1889, Ross soltó 10 mosquitos grises en una jaula con 3 alondras, cuya sangre estaba plagada de parásitos del paludismo. Los 10 mosquitos picaron a las alondras y se llenaron de sangre de estas. El parásito del paludismo de los pájaros se desarrolla en las paredes del estómago del mosquito gris. Debido a esto, Ross formuló la teoría de que los mosquitos transmiten el paludismo al picar. Luego, aparece Bautista Gracie. Era un italiano muy competente en cuestión de gusanos, hormigas blancas y costumbres de las anguilas. Gracie había realizado algunos experimentos en este sentido, pero fracasó por haber partido del mosquito que no tenía nada que ver con la cuestión. Terminó un curso en 1898 en la Universidad de Roma. Tomó unas vacaciones, provistó a una colección de tubos de ensayos y un cuaderno. Partió de Roma con dirección a tierras bajas, pantanosas y desoladas. Descubrió las diferencias que presentaban entre sí las especies diversas de mosquitos que encontró. Así fue como recorrió más de 2/3 partes del camino que había de llevarle a la resolución del misterio a la transmisión del paludismo. Antes que hubiera realizado un solo experimento en su laboratorio, Gracie encontró una especie de mosquito chupador de sangre, característica y definida llamada Sansarone. Gracie volvió a Roma para reanudar sus clases, y el 28 de septiembre de 1898, antes de haber realizado un solo experimento, leyó un trabajo ante la antigua y célebre Academia de los Lindsay. Si algún mosquito que transmitía el paludismo es el Anopheles. Gracie había leído ya los experimentos realizados por Ronald Ross con los pájaros. ¡Qué cosa más burda!, pensó Gracie, pero cuando llegó el momento de observar el comportamiento extraño de los círculos, verrugas y cuerpos, se sorprendió. Luego Joaquín Rodríguez encontró fusiformes en el estómago y glándulas salivales de sus Anopheles hembras. Comprendió que Ross tenía plena razón. El parásito del paludismo humano hacía en el cuerpo de sus ansarones las mismas cosas exactamente que el paludismo de los pájaros había realizado en los cuerpos de aquellos mosquitos cuyos nombres había ignorado Ronald Ross. En vista de esto, Gracie incubó sansarones y todas las tardes durante 4 meses, él y 6 o 7 amigos suyos permanecieron sentados un rato en la habitación donde habían nacido los mosquitos. Fue tan tenaz como errático había sido Ronald Ross, que el Anopheles es el mosquito único y especial que produce el paludismo a las personas. Con 100 experimentos impecables, demostró que el paludismo de los pájaros no podía ser transmitido por los mosquitos que lo llevan a las personas, y que el paludismo de los seres humanos no puede ser difundido por los mosquitos que lo producían a los pájaros.
Batista Grace era un hombre práctico y fue a la planicie de Copaco en el verano de 1900, cuando los días caligiosos y zanzarones estaban aún en los lugares más pantanosos. 112 personas, entre ferrovianos y sus familias, pasaron a ser animales experimentales a las órdenes de Grace y tuvieron que cumplir con lo que éste les ordenó: permanecer en sus casas a la hora de crepúsculo, hermoso pero peligroso, indiferente a la muerte, especialmente a la muerte invisible, como lo son todos los seres humanos que disfrutan de buena salud. Aquellos 102 italianos tenían que tomar precauciones para no ser acribillados por los mosquitos. A Ronald Ross le fue otorgado el premio Nobel de 7.880 libras esterlinas por haber descubierto el mecanismo de transmisión del paludismo a los pájaros por los mosquitos grises. En cambio, a Batista Gracie, que no obtuvo premio Nobel y que ahora está casi olvidado, excepto en su país, Italia, en donde le aclamaron y le hicieron inclusive senador. Espero que les haya gustado nuestro trabajo, fue caluroso.